Hola, bienvenidos a todos. Hoy contaremos la experiencia que tuvimos al visitar el Museo de la Palabra y la Imagen MUPI, el cual está ubicado entre la 19 y 27 Avenida Norte en San Salvador. Llegando al museo, en la entrada principal, te puede parecer un poco sorprendente porque pareciera una casa normal, un edificio tradicional. Su fachada es blanca con amarillo y es un lugar que se inauguró en 1996. Puede sorprender un poco debido a que no parece un museo, pero al llegar puedes ya comenzar a identificarlo porque cuenta en la entrada con una escultura de Prudencia Ayala y la niña, que hace honor a esta salvadoreña que estuvo en la lucha de los derechos ciudadanos de todos los salvadoreños y sobre todo las mujeres salvadoreñas. Pero sobre todo lo que más puede llamar su atención, o personalmente a mí, fue la escultura de Don Quijote y Don Quijote en su caballo y Sancho Panza en su burro. Y atrás cuenta con un banner con la explicación que nos brinda de quién fue el escultor, quién la hizo y cómo es que llegó al lugar. Al entrar al lugar es un poco sorprendente porque aunque parezca ser un lugar muy pequeño, o de la percepción de eso, es un lugar que tiene su espacio todo muy bien ocupado, lo tiene todo muy bien distribuido y cuenta con muchas variedades de exposiciones, ya que te cuenta con periódicos de la época, también te cuenta con los objetos que se ocupaban en la época, trajes que se ocupaban de las personas, trajes incluso llenos de sangre, y te va contando a través de líneas de tiempo que tiene en sus paredes y recuadros la historia que ha vivido la población salvadoreña y que le ha tocado enfrentar, a la que nos ha llevado a ser lo que somos el día de hoy. Aunque este museo sea un descubrimiento totalmente nuevo para mí, considero que es de un gran aporte histórico e ilustrativo de la historia de nuestro país, de los momentos más significativos e importantes que le ha tocado atravesar a las generaciones antiguas, a las sociedades antiguas. Pienso también que puede ser de gran importancia mostrárselos a las nuevas generaciones para que podamos llegar a entender el privilegio que tenemos de vivir en las épocas actuales, que aunque no sean las mejores, Esta por lo menos exposición ya de no fotos existen fue hace toda tiempo. capturada por Gio Palozzo, que es un fotógrafo y activista italiano que nació en Castelluccio Valgamore, Italia, en 1954. A principios de los años 80 llegó al país y durante una década viajó por el país en medio de la guerra civil. En noviembre de 1989 fue capturado y deportado. Gio vino al país inspirado por la fotografía, dispuesto a capturar todos los momentos que vivía el país en esas épocas. Él fijó su mirada cuando aterrizó al país en el movimiento de solidaridad hacia El Salvador. La exposición que yo escogí para presentar sería la de los 80 en blanco y negro. En esta exposición de fotos, yo logró capturar momentos de las personas salvadoreñas que vivían en la época, en momentos o en situaciones de lucha, de desesperación, de miedo, de tristeza, o también momentos simplemente de felicidad, como lo pueden ser una niña jugando o niños simplemente divirtiéndose. Otro detalle que me gustaría resaltar también de ese momento de la época es que cómo estaban denaturalizadas las armas, debido a que si nos fijamos en la exposición de fotos, había muchos niños posando con armas o incluso bebés gateando al lado de las armas. Creo que está muy normalizado ese tema de las armas y también era una realidad para los jóvenes de la época. Creo que el futuro ya no eran los estudios de en ese tiempo, sino más bien era la guerra. Por eso es que desde jóvenes eran reclutados para el ejército, para la guerrilla. Creo que ese fue un aspecto también de los que más me sorprendió. Yo escogí esta exposición de fotos debido a que me resulta muy interesante y llamativo el hecho de pensar en cómo se vivía en aquella época, cuáles eran las aspiraciones de las personas en aquella época, cuáles eran sus sueños, sus conversaciones diarias, cómo ellos se divertían, cómo salían de lo cotidiano
Entonces, y también porque es parte de la historia de nuestro país, pero sobre todo por saber cómo era la vida de esa gente en esos días. Esa fue mi participación y espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho la exposición y